Dios te bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos al canal Pastora Beatriz Berroa Formación. Es para nosotros un placer poder compartir con ustedes. Ya estamos de vuelta en República Dominicana por unos días. Salgo el lunes 2 de octubre para la isla Tórtola, así que pedimos sus oraciones para que el Señor siga libertando, salvando, sanando y haciendo su poderosa obra. Bienvenidos a este canal. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte a este canal. Es para nosotros un honor poder compartir contigo, y si crees que este contenido puede bendecir a alguien, le puedes compartir y dejarnos tu like ahí para que nos estés colaborando en esta parte. Vamos a estar tratando el tema: ¿eres llamado a guerra espiritual? ¿Eres llamado a guerra espiritual? Algo que todos en un momento nos preguntamos, si fuimos llamados a la guerra espiritual, y lo vamos a ver. Llamamos guerra espiritual al combate que se sostiene en el mundo espiritual contra las huestes espirituales de maldad, con el fin de obtener la liberación de algún territorio, la liberación de alguna vida por la cual estamos intercediendo, o defender simplemente nuestro territorio ante un ataque enemigo en el mundo de los espíritus. A eso llamamos guerra espiritual. Puede tener muchas definiciones, pero eso es parafraseando lo que tiene que ver con guerra espiritual. El reino de Dios es como un ejército terrenal. En el reino de Dios se compara mucho como a un ejército terrenal. Hay gente o ciudadanos del reino que son médicos. Otros son médicos, son maestros. Así como en la tierra, cada soldado, cada persona que habita en el reino de Dios tiene una función. Hay personas que no son del todo guerreros. No significa que no puedan pelear en algún momento, pero no son guerreros. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, porque hay militares, incluso hay militares médicos, que no van literalmente a la guerra, al frente de batalla, a matarse con otros, sino que están en el campamento para atender a un soldado caído o a un soldado herido, y también son militares. Hay militares cocineros, que son los que se encargan del sostenimiento de los soldados en el campo de batalla y de preparar los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, en el ejército de Dios hay muchos diferentes tipos de soldados, y hay soldados guerreros, que son los que van al frente de batalla, los que están bombardeando, los que fueron entrenados para pelear, los que fueron entrenados para matar, etcétera. Igualmente, el reino de Dios, hay ángeles que son mensajeros, que no son guerreros. Hay ángeles guerreros, hay ángeles que son utilizados por Dios para traer un mensaje a la tierra, otros para traer muerte, otros para ir y comunicar un mensaje, otros a veces son utilizados cuando Dios se mueve en milagros y ellos mismos van y tocan la persona, o operan a alguien, aparecen en salas de cirugía operando personas. Y esos son los que tienen que ver con la parte médica. Así que tienes que entender esto. En un ejército hay mucho equipo, no solamente guerreros. Así que si no te tocó el área de guerra o de frente de batalla, no te vuelvas loco. Eres un soldado, solo tienes que identificar para qué te pusieron en el ejército. Oiga esto: aunque todos somos el ejército de Dios, no todos entrarán en combate al frente de batallas. Tenemos eso que tenerlo claro para que no nos desesperemos, porque hay gente que dice que nunca he estado en una batalla, nunca he estado en un combate espiritual y por eso no soy espiritual. Pues sí lo eres, solo que tienes que identificar para qué Dios te llamó. Hay personas que ellos saben porque saben, y quiero los guerreros en los comentarios, lo que Dios le ha dicho: te llamé como guerrero, que ellos saben que aunque no quieran meterse en problemas, el mismo Señor viene y los lleva y lo entra en unos líos y en unos combates que ellos a veces ni siquiera se buscaron. Pero hay algunos que no son guerreros, son totalmente mensajeros. Dios lo envía a dar una palabra, lo envía a dar un mensaje, lo envía a esto, a dar una palabra de consuelo, y nunca se han visto involucrados en una guerra en el mundo espiritual. También quiero a aquellos que dicen: bueno, me relaciono más con los mensajeros, a mí Dios me da palabra, me da mensajes, pero nunca me ha involucrado en guerra espiritual, en la hueste celeste, como usted le quiera llamar, el mundo de los espíritus, etcétera.
Y eso tenemos que tenerlo claro, porque un guerrero puede pensar, no, si este no pelea en el mundo espiritual, no tiene esas experiencias, no es un guerrero. Es parte del ejército de Dios, solo que hay que ubicar delante de Dios y que el Espíritu Santo te diga cuál es tu asignación en medio del ejército, porque no todos los soldados de un ejército están al frente de batalla. Hay gente que están para entrenar a los demás, para enseñar a los demás, nunca van a estar al frente en un campo de batalla. Ahora hay momentos de guerras fuertes que se han dado en diferentes naciones donde todo el que está capacitado para manejar un arma, aún sea un ciudadano normal, se le pasa una escopeta, una espada en tiempos de guerra, de invasión de otra nación y se le dice pelee por su vida. Esos momentos llegan, pero normalmente los que pelean son los soldados que están entrenados y preparados para la guerra. Dios llama a su ejército a la guerra. Oiga esto, Jueces 7:4, vamos a ver quiénes pueden ir a la guerra o estar al frente de batalla. Y quiero la gente en los comentarios lo que Dios los está entrenando como guerrero, que les está permitiendo muchas batallas. La gente que lo vive sabe de lo que estoy hablando. La gente que esto lo confunde, pues no es para usted, no lo ha vivido, no tiene la experiencia. Pero hay gente que vive su vida constantemente. Usted le dice a las personas, no, nadie pelea en el mundo espiritual, y hay gente que le va a decir, por Dios, ¿y de qué planeta salió este? Porque es lo que viven constantemente, están acostumbrados. Usted me dice a mí, no, una persona no puede pelear, Dios no lo puede llevar a pelear en el mundo espiritual, y yo lo escucho porque no soy sorda y tengo oídos. Pero lo que tú vives, lo que tú has visto, lo que tú palpas, nadie te puede convencer de lo contrario. Por eso el apóstol dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Así que de lo que sabemos, hablamos. Y alguien me puede decir, ay, pastora, no, que eso no es posible. No es posible para ti, y respeto tu opinión porque no has tenido esa clase de experiencias. Oiga esto, Jueces 7:4 dice, del que yo te diga que vaya contigo irá, pero del que yo te diga no vaya contigo no irá. Cuando Dios llama a Gedeón, se reúne un ejército. Y cuando ese ejército se reúne, Dios le da lineamientos a Gedeón. Y Gedeón necesitaba gente para pelear. Iba contra un ejército numeroso que los tenía subyugado. Dios quería que gente se uniera a Gedeón, pero se reunió un ejército. Y cuando se reúne ese ejército, que era un ejército de Dios, el ejército de Dios se reúne, Dios le dice a Gedeón, escúchame, el que yo te diga que pueda ir va, y el que no te diga que no puede ir no va. Uno de los errores que cometen las personas cuando van a misiones complicadas, sabe que Dios lo mandó a un lugar donde hay un brujo, se va a pelear una batalla alta y agarran a cualquiera que se ofreció y se lo llevan a la guerra. Hay que tener cuidado, hay que orarle al Señor quién puede ir y quién no puede ir, quién puede acompañarte y quién no puede acompañarte, porque en las batallas tanto terrenales como espirituales, hay gente que sale muy mal herido y hay gente que sale muy maltratado. Si Dios no lo envió para ese lugar, puede tener problemas. Así que no puede ir cualquiera, debes manejar eso en la presencia del Señor. Dios comisiona un ejército y lo envía. Dios los prueba y dice, y los que se llevaron el agua a la boca con una mano fueron seleccionados, demostrando estar alerta y no soltaron sus armas. El resto se tiraron de rodillas a beber de forma descuidada. Dios le dijo, mira, los que cuando lleguen al lugar donde esté el agua, tomen el agua con una mano y se la lleven a la boca. Al llevársela no tenían que inclinarse totalmente de cabeza, sino que podían llevársela a la boca y en la otra mano podían sostener su espada y estar alerta, porque no estaban en esta posición tirados con las dos manos, que tenían que soltar sus armas y tirarse con las dos manos. Los que se tiraron con las dos manos pusieron sus dos manos en el suelo, sus rodillas, y se tiraron de cabeza a beber, metieron la boca en el agua, literalmente soltaron las armas y estaban en una posición donde no estaban alerta. Y a Dios le gusta la gente que vela, que está alerta. Por eso la palabra de Dios dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y los que se llevaron el agua y estaban alertas, porque el enemigo puede llegarte por las espaldas en cualquier momento. En tiempos de guerra los soldados tenían que estar preparados, aún durmiendo podía llegar el enemigo y tenían que tener el arma rápidamente a mano y tenían que estar en posición que pudieran pelear inmediatamente ante un ataque
de sorpresa. Entonces, este pueblo que se llevó el agua a la boca con las manos así, demostró estar alerta. No soltaron sus armas. Dios lo puso aparte. El resto se tiró a beber de forma descuidada. Y algo que tiene que tener un guerrero es que no se puede descuidar. El guerrero no puede descuidarse porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y en el momento que te descuides puedes tener muchos problemas. Deuteronomio 28, los oficiales hablaron al pueblo. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime, que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo? Aquí se va a armar otra guerra en el tiempo de Moisés. Y dice que los oficiales hablan al pueblo y le dice: el que sea medroso y pusilánime, y vamos a ver lo que significa en un momentito, que se vaya y se devuelva para su casa, para que no apoque el corazón del pueblo como es su propio corazón. ¿Qué significa apocar? Hay gente que tiene una fe baja, una fe muy pequeña, y cuando tú quieres ir a una guerra planeando una gran victoria, tú estás en tu corazón seguro de que la victoria se va a dar, y estás creyendo que se va a dar, y viene una gente y se te para al lado y dice: aquí no va a llegar gente, aquí nunca llega gente, y esto es así. Y viene el otro y se te para al lado y dice: pastora, no se puede organizar un evento para tanta gente porque aquí nunca llega tanta gente. Y comienzan ahí. Al final, si te dejas, van a apocar tu corazón y van a hacerte creer lo que ellos están creyendo. Por eso no se puede ir a una guerra espiritual con una gente con una fe baja. Tienes que entender que si vas a caminar con alguien, tiene que tener una fe muy parecida a la que tú tienes o por encima, para que en un momento de debilidad te pueda empujar. Pero no puedes llevarte a alguien que diga: ay, Dios no hace milagros. Ay, Dios ya no liberta en demonios, Dios ya no habla, y tú creyendo que Dios habla, que Dios hace milagros, que los demonios salen fuera, y vas a andar con alguien que cuando tú quieras que Él se una a la manifestación, al pleito para ver la gloria de Dios, se va a echar para atrás porque no cree. Entonces tiene que tener eso pendiente. Le dice: quien sea hombre medroso. Quienes no pueden ir a la guerra, no deben ir hasta que no trabajen esa situación. Si fuiste llamado para guerra espiritual y Dios te dijo que eres un guerrero y tienes estas situaciones, evita la guerra y el enfrentamiento hasta que comiences a trabajar duro en ti, y vas a pelear solo batallas pequeñas y no a lanzarte a una guerra fuerte contra un enemigo que consideres potencial. Hay personas que lo llaman. Y un ejemplo, alguien me llama y me dice: mire, pastora, tenemos un evento en tal nación, en tal isla. Ahí están los brujos de más alta jerarquía y queremos organizar un evento, y te dicen, un ejemplo: yo quiero que usted venga. Y hay otra persona que puede ser a veces con una fe muy, muy pequeña y te dice: ay, yo quiero acompañarle a esta misión. Como alguien me llamó de otra nación, yo quiero ir con usted a esta misión. Digo: es que no puede ir. Cuando le oré a Dios y otra persona me dijo: es que me da apuro decirle que no. Digo: pues te tiene que dar más apuro, que el enemigo le dé un dardo y terminemos dando mala cuenta de esa persona y venga de allá para acá totalmente destruido. Te debe dar más apuro que decirle que simplemente se tiene que quedar porque no puede ir con nosotros a esa misión en específico. Entonces hay que tener cuidado. Ay, me voy a llevar el niño mío a la misión. Voy para sí, yo sé a cuál es misión. Me puedo llevar a un joven, pero hay algo que tienes que entender. Si sabes que el muchacho no ora, no está en dimensión, te lo vas a llevar, te invitaron, un ejemplo, a Haití, te invitaron a una nación donde ya te advirtieron de antemano que te van a poner en un territorio donde hay varios brujos bastante peligrosos ahí, y te vas a llevar un adolescente que prácticamente no ora y tal vez tenga algunos problemas por ahí con alguna muchachita. Entonces sabe que ese es un muerto seguro y tienes que tenerlo muy pendiente. No importa cuánto le quieras ni qué tan amiga seas de tu compañero o compañera de ministerio, hay misiones donde hay algunos que se tienen que quedar, y eso tienes que manejarlo en la presencia de Dios para que te guíe, para que te evites confrontaciones fuertes. ¿Qué es una persona medrosa? Es una persona que muestra temor, ansiedad y miedo y que se deja paralizar. Vas a la guerra con un soldado que: ay, ¿y si los enemigos nos matan? Ay, ¿y si nos tiran por aquí? Ese está muerto. Ese tienes que dejarlo cuando vas a batallas peligrosas. Dice, Dios le dice aquí: díganle a este pueblo, los oficiales regaron la voz: el que sea medroso, que se quede.
el que tiene miedo. Todos tenemos grados de miedo, pero el medroso es el que se deja paralizar por el miedo y por la ansiedad. Hay gente que ante el temor son fieros peleando porque tienen temor o miedo de que le vayan a matar y pelean como fieras. Y hay otros que cuando tienen miedo, sueltan la espada y salen corriendo. Entonces, todos tenemos un grado de miedo, pero hay soldados que cuando sienten miedo atacan y hay otros que cuando sienten miedo huyen. Entonces Dios le está diciendo, el medroso se queda. Es como algunos perros. Hay perros que si se sienten con miedo te atacan y hay otros que si sienten miedo corren. ¿Qué Dios quiere? Todos los soldados sienten algo del miedo ante una amenaza y más si la amenaza es grande. Pero hay algunos que con miedo atacan y hay otros que con miedo huyen. Entonces Dios le está diciendo aquí, el que sea medroso, que se vaya a su casa. Sigue siendo un soldado, sigue siendo parte del ejército, pero no podía ir a esa batalla específica. No quiere decir que Dios te esté descalificando. Hay veces que estoy orando por personas que cuando Dios me muestra la magnitud de atadura, un ejemplo, si tienen espíritus de muerte encima, si tienen cosas que Dios me muestra que son peligrosas, que la han enterrado y alguien va a tocar o ayudarme a ministrar, yo por favor no le toque. ¿Por qué? No porque la persona no tenga a Dios, sino porque ya yo vi que el nivel de peligro que tiene la persona que está siendo poseída es un poco alto y no conozco exactamente la condición de la persona que quiere ir a ministrar y puede querer hacer un bien y terminar muy dañado. Entonces, eso lo tengo muy pendiente. El medroso debía volverse a su casa, no podía ir a la guerra hasta que trabajara su interior. El pusilánime tampoco. Pusilánime era una persona que muestra falta de carácter, falta de ánimo, falta de valor para enfrentar desafíos y falta de valor para enfrentar cosas grandes. El pusilánime ante un desafío grande se hace más pequeño de lo que estaba. Y la persona que no es pusilánime ante un desafío grande se eleva por encima del desafío y dice, no lo comemos como pan. Tienen carácter de avanzada. Ante una situación difícil, aunque su vida a veces peligre, están dispuestos a ir hacia adelante. Entonces tenemos que tener pendiente, aquí dice el pusilánime, el que siente temor a enfrentar cosas grandes. El que se siente con falta de valor, que dice, no, yo no voy para allá, no voy. Ese debe quedarse para evitar ser derrotado en una batalla. Entonces, en el mundo espiritual, por eso en una ocasión tuve una especie como de confrontamiento con alguien porque me estaba diciendo acerca de una persona que esa persona debía envolverse en guerra espiritual y yo recuerdo que le dije, escúchame, tiene temores no resueltos, es una persona súper depresiva, le tiene miedo a la oscuridad, se espanta de su propia sombra y me estás diciendo que debe meterse en guerra espiritual. Es como decir que un soldado temeroso que se asusta de la sombra de su propio fusil puede ir a una guerra a defender la nación. Es totalmente imposible. Debe trabajar enfrentando sus propios temores, enfrentando sus propias debilidades de carácter en las batallas que enfrenta día a día, porque es el escenario donde Dios te prepara. Primero vas a comenzar a dejar de temerle a la oscuridad y aprender la luz. No tienes que ir a una batalla en el mundo de los espíritus para enfrentar ese temor. Apaga la luz. Mantente, cuando domines tu miedo, vas a enfrentar los miedos que tienes internos y luego que Dios te haya capacitado y preparado y te sientas con la fe y el valor suficiente, pues te envuelves en cualquier situación de batalla espiritual si te apasiona el tema o si Dios te llamó a tal situación. Pero de lo contrario no. Aquí dice el pusilánime, la persona que tiene falta de ánimo. Ay, yo no tengo ánimo y amanecí que no. Mire, cuando usted se mete como un guerrero con ánimo, pelea. Sin ánimo, pelea. Con cierto temor, pelea. Mientras más temor puede sentir internamente, más fiero se pone, porque usted sabe que hay peligro y si hay peligro hay que pelear. Pero el que es inverso, si hay peligro, corre, huye, desaparece y puede abandonarte en un campo de batalla. Si vas de misión con él por ahí, se te puede echar para atrás ante la guerra y tener tú la mayor guerra, no con lo que fuiste a enfrentar, sino con la persona que llevaste de compañía para ayudarte a pelear. Oiga esto. En la guerra siempre confiamos plenamente en el poder de Dios. Esto quiero que lo entiendas, porque hay personas que dicen, no, cualquier persona puede envolverse en guerra espiritual porque tenemos a Dios y lo vamos a ver.
Todos confiamos cuando peleamos única y exclusivamente en el poder de Dios, pero vamos a ver cómo Dios demanda el carácter que debe tener un guerrero, un soldado. Oiga esto. Dios siempre requiere la valentía de los soldados que van a pelear con Él. Dios no le decía, todo el que tenga miedo venga. No, si hubiese sido así, Dios le dice, pues llévense los medrosos, que soy yo que voy a pelear. Llévense los pusilánimes, llévense los que tienen la fe en el suelo. No, Él decía, reúnanme los valientes. Y yo quiero los valientes en los comentarios, porque hay gente valiente, señores. Valiente es aquel que pelea a pesar del miedo. Valiente es aquel que ataca cuando siente algo de temor. Valiente es aquel que dice, bueno, son grandes, no sabemos cómo vamos a vencer, pero vamos para adelante, de aquí no retrocede nadie. Entonces, oiga esto, Dios requiere la valentía de sus soldados. Nunca vaya a pensar o a creer que Dios llevó a batallas gente cobarde. Nunca fue a batalla con gente cobarde. Dios decía, reúnanme los valientes, reúnanme los hombres de guerra. Y aun cuando se reunían, Él decía, el que tenga miedo, que se vaya para su casa. El que tiemble, que madrugue y se devuelva. El que esté, que se vaya. No estaba Dios interesado en cantidades de soldados. Estaba interesado en soldados valientes. Y la valentía de los soldados se manifestaba más de aquellos que se quedaron. Mientras menos gente quedaba, ellos demostraban ser más valientes. Porque si se devuelven todos los miles que se devolvieron y esos 300 se quedan ahí como gallos, diciendo, no importa, ahora somos menos, pero estamos, no lo comemos. Tenían una valentía, señores, porque después que usted ve que usted viene con un ejército grandísimo y se devolvió todo el mundo, y el ejército que viene muchísimo más grande, aunque se hubieran quedado todos, todavía el ejército enemigo los duplicaba, los triplicaba, y se quedan 2 o 3 y ellos ahí. Vamos, señores, estaban armados de valentía. Dios no necesita tu fuerza para pelear, requiere tu valentía. Porque el valiente avanza, el cobarde huye, y Dios nunca ha peleado con alguien que vaya huyendo y que él huyendo y Dios peleando allá. No, Dios te quiere al frente y te quiere con decisión de avanzada. De ahí en adelante Dios se encarga. Oiga esto. Entonces Josué 1 del 6 al 9, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 9 dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y usted dirá, pero si Dios iba a estar, ¿para qué Dios necesitaba que fuera valiente? Sépalo, los guerreros y los soldados que se involucran en guerra espiritual son esforzados y valientes. Son gentes que si les toca amanecer de pito a pito en un enfrentamiento peleando, no lo van a dudar. Son personas que incluso cuando su propia vida es atacada, sienten mucho dolor, a veces golpeado a altos niveles. Y quiero en los comentarios la gente que ha sido golpeado de manera fuerte en batallas espirituales, siguen peleando, no abandonan a Dios y no retroceden. Sepa esto, y es algo que Dios va a trabajar en ti. Y usted dirá, pero si yo soy temeroso, pero si entonces no puedo pelear. Sí vas a pelear cuando Dios transforme ese temeroso en un hombre valiente, y Dios lo va a hacer. Oiga esto, Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente porque Dios estará contigo. Y usted dirá, ¿y por qué Dios le repetía tanto muy valiente? ¿Era que se necesitaban tantas agallas para estar al frente? Sí se necesitaban. Iban a enfrentar enemigos fuertes y Dios iba a estar ahí, pero Dios requería que los que estuvieran ahí fueran valientes. Dios requiere tu valentía, no tu fuerza. Puedes ser así de flaco y puedes no tener nada de fuerza, pero si tienes agallas, como David, que corrió a la línea de batalla. David no corrió para atrás como el ejército de Saúl. David no dijo, ¡ay! Huyan. No. ¿Sabe lo que hizo? Cuando el gigante venía, David se adelantó hacia adelante. Voy a enfrentarlo. No importa si tiene más fuerza, si menos fuerza. Yo no me di su fuerza. Yo solo tengo la valentía. Y Dios se encargó de la fuerza. Con la armadura que tenía Goliat y el tamaño que tenía, la fuerza que David tenía no daba para lanzar una pedrada que lo derribara. Sin embargo, Dios no usó la fuerza de David. Usó su valentía. Su valentía. Oiga esto. Joel 3:9 dice, proclamad esto entre las naciones.
Prepárense para la guerra, despierten a los valientes y vengan todos los hombres de guerra. Oiga, ¿qué gente Dios llamaba a la guerra? Dios decía, despierten a los valientes. Y Dios está despertando gente valiente. Los que todavía no están armados de valentía, créeme, te está hablando alguien que estaba llena de temor. Pero cuando Dios te trabaja y termina contigo, el que sale huyendo porque vio una sombra o se movió la cortina, ahora cualquier cosa pasa y yo tengo que ir a ver qué pasa. No corro por cualquier cosa. Tengo que verificar qué es lo que me va a hacer correr. En una ocasión estaba en la iglesia y han lanzado un tiro, ¡pa!, que dio en una de las columnas de la iglesia. Y los hermanos hicieron así, patica para que te tengo. Y yo me quedo parada y cuando veo el corredero voy a la columna a ver qué fue lo que sonó. Y dice, un tiro. Digo, sí, pero yo no puedo salir corriendo sin saber qué es. En otra ocasión estamos en un culto, señores, y ha caído un sapito, un maco saltarín, acá le decimos un maco, una rana. Cayó una rana y yo veo a las hermanas enganchadas encima de los bancos y una y chillando como que había pasado algo. Y yo me quedo tranquila y veo el corredero y digo, señores, ¿qué es? Y me dice una, yo no sé, pero todo el mundo corrió y yo corrí. Y la otra, ¿y tú por qué te enganchado ahí? ¿Qué fue? Dice ella, yo no sé, pero todo el mundo se enganchó. Había un corredero de gente que no sabía por qué los otros estaban saltando, chillando y corriendo. Y cuando voy donde la hermana, ¿qué fue? Que comenzó a chillar. Y le digo, mija, ¿qué fue? Me dice, ¡una rana! Y yo digo, señores, bájense de la silla. Ustedes están saltando por una rana. O sea que Satanás solo tiene que sacar un sapito de un lago y lanzárselo, que ustedes se están volviendo locos. Estos guerreros están corriéndole a una rana. Usted sabía que el enemigo puede agarrar una rana y entrarse en una rana como se entró en la serpiente, influenciar una rana y caerle encima una rana cada vez que usted se va a orar. Y usted ve rana por todos lados. Estaba en una ocasión en un monte clamando, amanecimos 7 días en ese monte y le dieron a las arañas cacata por rodear el campamento donde estábamos. Y estoy yo sentada al lado de una hermana que está sentada adorando a Dios en medio de las hojas y la oscuridad. Y teníamos una linterna y veo yo algo que va caminando por la falda de la hermana. Y ya me percaté que era una cacata, una araña gigante. Y le digo a la hermana, sierva, no se mueva. Dice ella, ay, ¿qué es? Por Dios, digo, no se mueva. Voy y busco un palito tapiti y logro matar la araña. Y seguimos adorando a Dios. Ella estaba ya que no quería cerrar los ojos mirando para todos lados. Y me dice, ay, mire otra. Y digo, esa déjala que se está muy lejos. No vamos a matar ahora a todas las pobres arañas que están aquí en el monte. Y digo, ay, pero está allí. Digo, de esa déjala por ahí porque no la podemos matar. Y de repente vienen 2 arañas gigantescas y se llevan la araña que matamos. Comienzan a arrastrarla al lado de la hermana. Digo, no se mueva que ahora son dobles. Y dice ella, dije, ay, no, yo me voy. Y se entró para el lugar porque había una casa cerrada. Y dije, yo me voy a quedar aquí en el monte hasta los días que decidí estar en el monte y las arañas que hagan de la de ella, porque ese es su hábitat. Entonces, yo antes era una persona muy, oye, yo le salía huyendo a cualquier animalito, pero tienes que entender esto. Si Dios te está preparando como guerrero, hay que enfrentar los miedos. Si vas a un campo de batalla y te hace huir una pequeña rana, el enemigo puede enviar simplemente una rana y hacerte salir huyendo de cualquier campamento donde Dios te haya enviado. Entonces hay que tratar de vencer los miedos, vencerlos. Espérate, solo es una rana, no me va a comer, no me va a tragar, no me va a matar, no me va a envenenar. Entonces hay que tener cuidado de echarla para allá, hacer que se vaya. Si no se puede ir, pues al final uno acaba, aquí en Dominicana las matan. No me gusta mucho matarlos, pero hay algunos que no hay de otra. Entonces quiero que entiendas esto. Vas a enfrentar tu miedo. Dios confía en ti como un guerrero valiente. Quienes no pueden ir a la guerra hasta que no hayan superado su miedo y su temor. Gente depresiva, señores, no se envuelve en guerra espiritual. No vaya que va a morir por alguien que esté endemoniado allí y usted sabe que usted tiene una depresión que lo vive matando, que tiene puertas abiertas. Hay que esperar estar totalmente restaurado para envolverse en conflictos. La población normal no va a la guerra. Van a la guerra luego que han pasado un centro. Son entrenados como soldados y demostraron capacidad en combate. Entonces ahí lo llevan a la guerra. Así es Dios también. Tenemos tanta gente destruida porque no respetamos los límites y los principios que Dios enseñó. El mismo Dios, cuando convocaba al ejército, daba
estrategias de guerra. Él decía, no, no puede ir cualquiera, devuélveme toda esa gente. Se reunía mucha gente cuando iban a la batalla, pero seleccionaban solamente a los valientes. En una ocasión a David se le une un hombre que era de los filisteos y quería pelear con David, y David sintió cierto temor de que él fuera a volverse a su gente también. Luego David quiere ir a pelear primero con Aquís, y cuando se reúnen el rey pensó que David podía volverse a Saúl en medio de la guerra, y le dijo a David, el oficial le dijo a David, tú eres como un ángel de Dios para mí, pero no puedo llevarte a la guerra. Y dejaron a David, porque ellos estaban diciendo, este puede volverse en contra. Y hay gente que sabe que una gente le tiene envidia y se lo lleva al campo misionero. Otros que saben que una persona no para la lengua y se lo llevan al campo misionero. Vas a tener problemas con esa gente. Sabe que no ora, que tiene batalla, que tiene adicciones. No, él está todavía medio atado, pero me lo lleve a la guerra. No lo estás haciendo bien, y eso le puede causar mucho daño a la persona que va contigo y a ti. Y yo quiero a la gente en los comentarios que han salido con compañeros de ministerio, y su mayor guerra no ha sido con el diablo, sino con la persona con la que salieron, porque no supieron manejarlo o seleccionar la persona que iba a acompañarles en una misión específica. Puedes tener compañeros de ministerio, pero hay misiones donde algunos no te podrán acompañar, y eso tiene que saberlo. Tú conoces más o menos la atmósfera en la que se mueven, el nivel de fe en el que se mueven, y hay misiones donde tienes que decirle, bueno, acá me tienes que quedar porque no considero que debas ir a esta misión. Es un poco difícil, pero es más aconsejable que luego verlo destruido, devastado por ahí, o que llegó de la misión y está fuera de combate por mucho tiempo. Entonces vimos que las personas medrosos, pusilánime, doble ánimo, que me muero, y que se asustan por todo, deben evitar los enfrentamientos en guerra espiritual. No te estoy hablando de orar, porque la oración y la guerra espiritual son dos cosas distintas, y no te estoy hablando de que no puedes ir y hablarle a una persona y predicarle de Cristo. Son dos cosas distintas. No es lo mismo ir y predicarle a alguien de Jesús, o que te vayas con alguien que va a ir a un lugar donde le dijeron que hay qué sé yo cuánto brujo, y que hay que orar por la liberación de esta nación, y que van a llegar mucha gente endemoniada a la actividad, gente poseído, gente que practica brujería. No es lo mismo. Entonces vas a tener que tener ese cuidado. Si entiendes que Dios te llamó a la guerra espiritual, bienvenido al ejército del cielo. Y quiero los guerreros en los comentarios, aquellos que dicen, estoy entrenado como guerrero, tengo cierto dominio de mis emociones, hemos tenido que pelear con 2 calmantes en la cabeza cuando el dolor es demasiado y no se va ni con oración. Decimos, agárrate este calmante, porque la guerra no se puede detener, estamos en avanzada, y tienes que entender eso. Hay gente que le dio una fiebrecita y tú tienes que llevarlo a la clínica y quedarte por ahí atendiéndolo, en vez de hacer lo que Dios te mandó a hacer, porque son débiles ante cualquier pequeño dolor o pequeño ataque. Tienes que entender eso de una manera muy, muy fuerte. Voy a estar orando por los guerreros en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu ejército en la tierra, los guerreros, los que están entrenando, los que están en preparación todavía, aquellos que le apasiona que Dios lo haya seleccionado como guerrero, aquellos que le están diciendo a Dios, yo quiero ser un guerrero. Padre, que tu pueblo sea direccionado en el nombre poderoso de Jesús, y que tu gracia se mueva sobre ellos. Despierta a los valientes, despierta a los guerreros, Dios mío, tu ejército en la tierra, a vencer, a avanzar, a arrebatar, a pelear por su casa, a pelear por sus hijos, a pelear por sus familias. Señor, mira aquellas personas que tú estás entrenando, que todavía luchan con sus miedos, que los paralizan, aquellos que los miedos los paralizan, aquellos que tienen fobia a diferentes cosas. Proclamamos tu palabra de liberación, de restauración. Proclamamos que el débil se transforma en un guerrero. Proclamamos que el pusilánime se transforma en una persona con carácter, con coraje, en el nombre poderoso de Jesús. Que los medrosos se transforman en gente dispuestos a alcanzar el propósito y el diseño eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.